Jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hoy. Básicamente son dos temas que vamos a revisar. Se trata del cor pulmonar y la endocarditis infecciosa. Recording in progress. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Jóvenes, ¿me escuchan? Perfecto, porque estaba muy silencio. Pensé que había algún problema. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy día vamos a revisar el cor pulmonar. Como su nombre bien lo dice, es una afección que compromete tanto el corazón como el pulmón. La clave, digamos, de la definición y del manejo del cor pulmonar es que la patología principal, la patología primaria, está a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, no así a nivel del corazón. Hay muchas enfermedades cardíacas del lado izquierdo, como la estenosis mitral, que pueden llegar a comprometer el lado derecho también del corazón. Pero esto se excluye del diagnóstico del cor pulmonar. En este caso se trata, por ejemplo, de una estenosis mitral con hipertensión pulmonar y compromiso del lado derecho del corazón, pero de ninguna manera se puede llamar cor pulmonar. Para hacer el diagnóstico de cor pulmonar, necesariamente tenemos que demostrar alguna causa que esté produciendo esto a nivel respiratorio. Y puede ser en cualquier nivel. A nivel de los vasos, como una embolia pulmonar, por ejemplo. Puede ser a nivel del parénquima pulmonar, la vía aérea o inclusive deformidades de la pared torácica. Es una enfermedad que afecta más a personas mayores y varones y frecuentemente se asocia con el EPOG. Frecuente en las internaciones, sobre todo, casi un 5 a 10% se internan por descompensación de un cor pulmonar. Lamentablemente, como vamos a revisar un poquitito en el tratamiento, no hay fármacos muy eficaces para aumentar la sobrevida en esta enfermedad. Cuando se presenta un cor pulmonar, en general, las personas tienen un mal pronóstico. Para tener una idea, la hipertensión pulmonar, que es la que produce en realidad el compromiso derecho del corazón, puede tener diferentes etiologías. Y más o menos se lo ha agrupado en 5. La primera se refiere a la hipertensión arterial pulmonar. Quiere decir que básicamente la alteración está a nivel de los vasos pulmonares. Y dentro de estos, a nivel de los vasos pulmonares, está lo que se llama una hipertensión arterial pulmonar idiopática. Ha habido muchísimas modificaciones en cuanto a esta clasificación, pero esta es la que se está utilizando actualmente. El segundo grupo de hipertensión pulmonar es aquella hipertensión pulmonar que está asociada a enfermedades cardíacas del lado izquierdo. Cualquier enfermedad, la insuficiencia cardíaca que ya han visto ustedes, con fracción de eyección preservada, reducida, etcétera, pueden producir hipertensión pulmonar. Ese es el segundo grupo que causa hipertensión pulmonar. El tercer grupo, muy frecuente, muy importante, es el que está asociado a enfermedades pulmonares a cualquier nivel. Y generalmente está asociado a hipoxemia.
El cuarto grupo es una hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar. Y el quinto grupo no tiene una causa muy clara o tiene múltiples causas. De todos estos grupos de hipertensión pulmonar, excepto el segundo grupo, la que está asociada a enfermedades del lado izquierdo del corazón, puede provocar cor pulmonar. Las etiologías más frecuentes según la literatura es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades intersticiales, esclerosis sistémica, tromboembolismo pulmonar, cada vez más frecuente y a veces poco reconocido, y hoy en día que la obesidad, el sobrepeso es muy frecuente, la apnea del sueño también es una causa de un cor pulmonar. De acuerdo a la evolución del cor pulmonar, se dividen en dos grupos. Si es agudo, básicamente la causa más frecuente es el tromboembolismo pulmonar, que por una sobrecarga aguda del ventrículo derecho va a descompensar y va a provocar este cuadro de insuficiencia del lado derecho del corazón. En cambio, el cor pulmonar crónico, que es el más frecuente, está asociado a enfermedades pulmonares obstructivas o también restrictivas. No es fácil reconocer un cor pulmonar porque tiene manifestaciones clínicas que pueden confundirse muchas veces con la enfermedad de base o con otro tipo de enfermedades. Una persona que fuma, por ejemplo, que tiene un EPOC, va a tener disnea. Que la disnea puede ser solamente por un poco de insuficiencia respiratoria sin llegar a comprometer inicialmente el lado derecho del corazón. Entonces, a veces atribuimos la disnea solamente al problema respiratorio y nos olvidamos de evaluar el compromiso cardíaco que está produciendo, en este caso, el EPOC. Las otras manifestaciones son manifestaciones de bajo gasto cardíaco y falla cardíaca derecha, finalmente. Pacientes con distensión yugular, hepatomegalia, edema. Todas las manifestaciones descritas en la insuficiencia cardíaca derecha se pueden presentar en el cor pulmonar. Entonces hay que sospechar en personas que tengan esas enfermedades respiratorias que podrían comprometer el corazón, ante estas manifestaciones clínicas, pedir algunos estudios complementarios que nos permitan evaluar adecuadamente el lado derecho del corazón para poder hacer el diagnóstico de cor pulmonar. Han debido ver ya en la insuficiencia cardíaca los péptidos natriuréticos. Es una herramienta en laboratorio que nos permite diagnosticar o descartar en algunos casos la insuficiencia cardíaca. Una radiografía de tórax es un estudio también básico en el cual vamos a poder ver por una parte alguna enfermedad respiratoria y por otra parte también algunos datos de hipertensión pulmonar, como vamos a ver creo que en algunas imágenes. En el electrocardiograma, que también ya lo han revisado, hay datos de sobrecarga de las cavidades derechas, el famoso S1Q3T3, que no es muy frecuente, pero sí tiene cierta especificidad. Se dice que se presenta en menos de un 20% de las personas este patrón S1Q3T3. Puede también existir un bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma. Y otros datos que seguramente ya lo han visto, de sobrecarga auricular y ventricular derecha. La tomografía y la resonancia magnética cada vez se utilizan más para evaluar mejor la anatomía de la parte respiratoria. Algunos tienen más inconvenientes, como hoy en día la resonancia, que todavía es un poco más cara, pero felizmente la tomografía ya existe en muchos centros en Cochabamba y a precios cada vez más accesibles. El gold estándar, el estándar de oro, es el cateterismo cardíaco derecho, pero que no se lo realicen todas las personas, pero por definición, hipertensión pulmonar
se debería hacer registrando directamente la presión a nivel de la arteria pulmonar. Con la radiografía y sobre todo con la ecocardiografía se puede estimar la presión en la arteria pulmonar con cierta certeza, pero si queremos tener 100% de seguridad de cuánto es la presión en la arteria pulmonar, tendríamos que recurrir a un cateterismo cardíaco derecho y medir directamente la presión a nivel de la arteria pulmonar. Estas son algunas imágenes que se pueden presentar en la hipertensión pulmonar. Lo que toma muy en cuenta es la rama descendente de la arteria pulmonar derecha y se hace una medición de su diámetro, y cuando es más de 16 o más de 20 milímetros se dice que hay datos radiográficos de hipertensión pulmonar. Lo mismo, algunos datos de crecimiento de cavidades derechas, como este caso, y un poco la arteria pulmonar que está crecida. En el electrocardiograma, ya lo han visto ustedes, claramente este caso tiene un eje muy derecho y con signos muy claros, con alteraciones muy claras de hipertrofia ventricular derecha. No vamos a revisar porque eso ya lo han visto en las primeras clases con el doctor Arnés. La ecocardiografía es una herramienta muy útil en cardiología, nos brinda muchísima información anatómica y también funcional. Aparte de medir las cavidades, de ver el grosor de las paredes de las diferentes cavidades, como decíamos ya anteriormente, nos permite cuantificar la presión pulmonar con cierta certeza y, salvo en situaciones especiales, recurrimos al cateterismo cardíaco. La tomografía de tórax, que tiene la ventaja de que nos puede estudiar mucho mejor el parénquima pulmonar, las arterias pulmonares para ver si ha tenido o no ha tenido embolia, y obviamente el diámetro de las arterias pulmonares medidos mediante la tomografía también nos ayudan a sospechar de que se trata de un cor pulmonar. La resonancia magnética, un método muy útil. El ventrículo derecho no es fácil de evaluar mediante una ecocardiografía. La resonancia magnética claramente es mejor que la ecocardiografía para valorar el ventrículo derecho, pero acá en Cochabamba todavía no tenemos un resonador que tenga el software y la persona especializada que haga estudios cardiológicos con resonancia. Y la desventaja que tiene, obviamente, que tiene un costo más elevado que una ecocardiografía o que una tomografía. Y lo que les decía, en todo libro que ustedes encuentren y revisen el tema de hipertensión pulmonar, van a encontrar como definición de que esta presión debe ser medida directamente a nivel de la arteria pulmonar. Este es un catéter pulmonar, llamado también de Swan-Ganz, que básicamente se inserta a través de la yugular o de la subclavia, a través de una vena antecubital, y se avanza directamente al ventrículo derecho y hacia la arteria pulmonar, y se mide directamente la presión en la arteria pulmonar, y también medimos lo que se llama la presión en cuña. Se infla un baloncito en la punta de este catéter, lo cual excluye la circulación de la arteria pulmonar y estaría midiendo en forma directa lo que pasa en el lado izquierdo del corazón. Por definición, como hemos mencionado ya como 2 o 3 veces, el lado izquierdo del corazón tendría que ser normal para decir que tiene una hipertensión pulmonar sin compromiso del lado izquierdo del corazón. ¿Y cómo se descarta eso? Midiendo justamente la presión capilar pulmonar,
que debe ser menos de 15 milímetros de mercurio para descartar una patología del lado izquierdo del corazón. Si esta presión capilar está muy alta, 25 o 30, por ejemplo, y tiene presión pulmonar también elevada, no podríamos hablar solamente de un cor pulmonar, sino en este caso decimos tiene un compromiso del lado izquierdo que secundariamente ha producido también una hipertensión pulmonar. La presión media de la arteria pulmonar debería ser más de 25 milímetros, medido directamente. Eso es lo que está descrito en todos los textos. En una revisión reciente que hice, la propuesta es bajar este valor a 20 milímetros de mercurio como una cifra que nos diga ya tiene hipertensión arterial pulmonar. Dicen que esto es muy conservador y que estamos diagnosticando tardíamente algunas hipertensiones pulmonares, pero todavía no está universalmente aceptado, digamos, cambiar esto, pero me imagino que pronto va a llegar a suceder. Si entendemos un poquitito qué es lo que está pasando en estas personas, podemos más o menos ver qué tratamiento podemos hacer. Y van a ver ustedes que es completamente diferente a lo que sucede cuando hay insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Aunque la persona en este caso tenga edema en miembros inferiores, etcétera, etcétera, tenga por definición una insuficiencia cardíaca, pero no tiene compromiso del lado izquierdo, el tratamiento es completamente diferente. ¿Cómo podemos más o menos esquematizar el tratamiento de un cor pulmonar? Primero, obviamente, si podemos tratar la causa que está provocando el cor pulmonar, sería lo ideal. Si una persona, por ejemplo, tiene una hipertensión pulmonar y es secundaria a embolia pulmonar que no se ha resuelto o que es recidivante, el mejor tratamiento será retirar esos coágulos de la arteria pulmonar. No hay ningún medicamento muy eficaz para dilatar, bajar la presión en la arteria pulmonar, como vamos a ver. Así que hay que investigar y hay que buscar alguna causa que podamos corregir que esté provocando el cor pulmonar. Dejar de fumar, obviamente, personas que tienen broncoespasmo, tratar de evitar eso. Y en personas que tienen hipoxemia, el uso del oxígeno durante varias horas. Algunos autores recomiendan que una persona que tiene hipertensión arterial pulmonar no necesariamente debería cumplir todos los criterios de insuficiencia respiratoria como para recibir oxígeno domiciliario. El oxígeno ha demostrado que mejora el pronóstico a largo plazo. Obviamente, mucho más en personas que se documenta que tienen hipoxemia. Pero si está en el límite, la tendencia o la recomendación es también utilizar el oxígeno. Hay también controversia en cuanto a la anticoagulación en estas personas sin que exista tromboembolia pulmonar. Obviamente, si existe tromboembolia pulmonar, van a estar anticoagulados los pacientes. Pero hay posturas que la anticoagulación podría mejorar el pronóstico de estas personas. Creen que podrían haber fenómenos trombóticos directamente en las arterias pulmonares, no por embolia de las extremidades inferiores, sino porque se formen directamente trombos a nivel de la arteria pulmonar y ese sea un contribuyente o esté provocando hipertensión arterial pulmonar. Por eso es que algunos recomiendan, cuando hay hipertensión pulmonar, anticoagular, así no tenga una tromboembolia documentada. Algunos autores aceptan, otros no. Más o menos lo que he revisado es 50-50. Así que es una opción a considerar el uso del tratamiento anticoagulante. Cuando hay una hipertensión arterial sistémica,
ustedes han debido ver, hay una infinidad hoy en día de medicamentos. La lista es muy amplia y se la puede dividir en grupos, ¿no es cierto? Inhibidores de la ECA, los ARA2, los antagonistas cálcicos, beta bloqueadores, diuréticos, todos ellos son efectivos en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Lamentablemente, a nivel de la arteria pulmonar, ninguno de los medicamentos tiene tanta eficacia. Y cuando se utiliza y tiene algún efecto sobre la presión en la arteria pulmonar, las dosis que se requieren son muchísimas más altas de las que se utilizan para la hipertensión arterial sistémica. Los que más se utilizan son antagonistas cálcicos tipo amlodipino, pero si 10 miligramos es la dosis estándar para la presión en la arterial sistémica, en la presión arterial pulmonar se necesitan utilizar 40, 60 miligramos por día para que tenga un efecto. Hay otros medicamentos que se utilizan en la hipertensión pulmonar, como algunos prostanoides, antagonistas de la endotelina, los que más están a mano acá por lo menos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, tipo sildenafil, tadalafil, etc. Y otros medicamentos que se podrían utilizar. ¿Cuáles tenemos acá para disponer? Antagonistas cálcicos y el grupo de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. No todas las personas que tienen hipertensión pulmonar se van a beneficiar directamente de un tratamiento vasodilatador. Para que sea eficaz, tenemos que hacer una prueba de vasoreactividad. ¿Qué es lo que hacemos? Mediante un cateterismo cardíaco derecho, medimos directamente la presión en la arteria pulmonar basal y luego utilizamos algunos medicamentos y oxígeno para ver si baja o no baja la presión. Si con el oxígeno baja, si con algunos vasodilatadores que se utilizan baja la presión en la arteria pulmonar, es un marcador de que podría ser útil utilizar antagonistas cálcicos. Si queremos seguir las recomendaciones académicas formalmente, eso es lo que deberíamos hacer. Medir la presión pulmonar, ver si tiene respuesta y utilizar solamente en esos grupos que tienen buena respuesta. Muchas veces, porque el cateterismo cardíaco no se puede realizar tan fácilmente, tiene un costo, etc., directamente muchos médicos utilizan antagonistas cálcicos porque no hay muchas otras opciones. Más aún si además podría tener hipertensión arterial sistémica. Estos son algunos estudios donde han comparado el uso del oxígeno y cuál ha sido el pronóstico de los pacientes, cuál ha sido la sobrevida que han tenido a lo largo de los años, de los meses, con o sin oxígeno. En este caso han visto que utilizar, por ejemplo, 18 horas de las 24 horas oxígeno es mejor a utilizar el oxígeno solamente en la noche, que estarás 8 o 10 horas máximo con el oxígeno. Entonces, para fines prácticos, lo que se recomienda es utilizar toda la noche y algunas horas más durante el día. Hay algunos otros tratamientos que se hacen eventualmente, pero que no corrigen la base de la enfermedad. Entonces, casi como un tratamiento, digamos, sintomático transitorio. Entre estos están, por ejemplo, dar diuréticos a los pacientes que tienen mucho edema o hacer flebotomía o sangrías que se llaman. Hay que tener el cuidado de no ser muy agresivos, muy intensivos con el uso de los diuréticos, porque al bajar el llenado del ventrículo derecho, también van a bajar su contractilidad y el gasto cardíaco del lado derecho del corazón y pueden producir mareos, hipotensión, etc. Entonces hay que utilizar con mucho juicio, con dosis pequeñas habitualmente y controlando cómo va la presión arterial y cómo tolera el paciente.
Y como les digo, lamentablemente son tratamientos más sintomáticos que no van a mejorar el pronóstico a largo plazo. Hay algunos medicamentos que aumentan la fuerza del ventrículo derecho, sí, como la digoxina, que se ha demostrado que sí puede aumentar, pero que no mejora tampoco el pronóstico, lamentablemente. Entonces, cuando utilizamos digoxina, básicamente cuando está en insuficiencia cardíaca descompensada y la fibrilación auricular es de alta respuesta. En esos casos, en esos momentos, no podemos utilizar otros fármacos y utilizamos la digoxina. Y si tenemos que hacer algún tratamiento que pueda modificar la enfermedad, como una embolectomía, por ejemplo, una embolia pulmonar masiva, y el paciente está en shock, se pueden utilizar inotrópicos como un puente mientras tratamos de resolver el problema de base. Si no hay forma de resolver el problema de base, estos medicamentos no deberían utilizarle porque solamente van a retardar unas horas o unos días seguramente el desenlace de estas personas. ¿Alguna pregunta del cor pulmonar? Quedó claro, doctor. Muy bien. Si está claro, seguimos. Otro tema interesante y complejo es el tema de la endocarditis infecciosa. Justamente ahora estamos con un caso muy complejo en la clínica. Lamentablemente, la endocarditis infecciosa es de difícil diagnóstico habitualmente. Los antibióticos no llegan fácilmente hacia las válvulas o estructuras vasculares que están infectadas y pueden requerir intervenciones que tienen un riesgo muchas veces elevado. Era clásico hablar siempre de una endocarditis bacteriana y siempre bacteriana subaguda en los textos antiguos. Esa era la denominación a la que estábamos acostumbrados nosotros. Hoy en día la recomendación es hablar solamente de una endocarditis infecciosa hasta no haber demostrado el agente etiológico. Obviamente, si aislamos una bacteria como causa de la endocarditis, sí podemos hablar apropiadamente de una endocarditis bacteriana, pero mientras eso no suceda, solamente hablamos de una endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Porque no solamente son las bacterias las que pueden producir endocarditis. Pueden ser hongos, pueden ser clamidas, rickettsias, etc. Y cuando hay una persona que tiene, por ejemplo, un ductus persistente y hay un cuadro infeccioso, podemos hablar de una endocarditis, pero los autores dicen que es más apropiado decir endarteritis en este caso, porque no está en el corazón, aunque comparten las características del endotelio, etcétera, pero si no está dentro del cardíaco, dentro del corazón, es mejor hablar de una endarteritis y no de una endocarditis. Hay algunos factores de alto riesgo para que se presente la endocarditis, cardiopatías congénitas, sobre todo de tipo cianóticas, se asocian frecuentemente o pueden tener frecuentemente endocarditis. Obviamente el uso de las drogas, ustedes saben que no se toman las medidas de asepsia suficientes habitualmente en este tipo de personas. Enfermedades valvulares predisponen a una endocarditis, la presencia de prótesis cardíaca y hoy en día que cada vez más se utilizan algunos dispositivos como marcapasos, desfibriladores, etcétera, también se describe cada vez más endocarditis en estos dispositivos con un tratamiento generalmente complejo.
Cuando una endocarditis no se trata adecuadamente, prácticamente tiene un 100% de mortalidad. No es como otro tipo de infecciones que pueden tener un curso autolimitado. Una endocarditis no diagnosticada y no tratada, se van a morir prácticamente todos. Pese al diagnóstico y al arsenal terapéutico con el que hoy día se cuenta, en forma global todavía la mortalidad de una endocarditis es alta. 25 a 30% más o menos de los que hacen endocarditis van a llegar a fallecer. Los microorganismos que producen endocarditis varían dependiendo si tiene prótesis o no tiene prótesis, por ejemplo, en pacientes que son adictos a drogas, por ejemplo, en los que tienen dispositivos, tienen otro tipo de gérmenes, y obviamente esto puede variar de acuerdo a las características también del lugar donde estamos viviendo. Es un análisis, una discusión que muchas veces tenemos acá con los infectólogos, de que nosotros tratamos de seguir algunas guías internacionales, pero no tenemos datos suficientes reales locales, pero ellos con pequeños trabajos nos dicen que en realidad nosotros muchas veces utilizamos antibióticos que no son estrictamente necesarios. Por ejemplo, la vancomicina está descrito en todos los textos cuando no tenemos un agente etiológico definido, utilizar directamente vancomicina, apuntándole a un estáfilo que sea resistente, pero acá en Bolivia aparentemente los estáfilos no serían tan resistentes y podríamos utilizar otras drogas previamente. Mi opinión personal es que mientras no tengamos recomendaciones serias, locales, que estén validadas, etcétera, tratar nomás de seguir recomendaciones internacionales, así estemos exagerando un poquito con el tratamiento antibiótico. Los gérmenes cada vez más frecuentes son estáfilos. Antes eran los estreptos, los más frecuentes, pero ha ido cambiando. Hoy en día son más estáfilos. Cada vez más hay enterococos y pueden haber, como ustedes ven, otros gérmenes que producen endocarditis, y hay un porcentaje que tienen hemocultivos negativos y no podemos reconocer o demostrar el agente etiológico, y es un problema. Lamentablemente acá estamos acostumbrados ante una persona con fiebre y alguna manifestación sugerente, por ejemplo, de un problema respiratorio o urinario o digestivo, administrar inmediatamente antibióticos. A veces esas manifestaciones pueden finalmente confirmarse que son parte de una endocarditis, pero ya hemos utilizado algún antibiótico. Es la causa más común acá, por lo menos, de que tengamos hemocultivos negativos. Esta es una tabla internacional. Por lo que se ve, yo creo que acá, en Cochabamba, esto es mucho más alto, que los hemocultivos sean negativos. Otra causa, digamos, de que los hemocultivos sean negativos es que existan gérmenes que requieren algunos medios especiales de cultivo. Hay algunos que son de crecimiento lento, o gérmenes no infecciosos como los que están descritos acá. Para que exista endocarditis tienen que entrar en juego algunos factores. Entre ellos es la persona. Si bien una persona que no tenga un factor predisponente claro puede desarrollar endocarditis, es verdad, porque los gérmenes cada vez son más virulentos, pero si una persona tiene algún factor que predispone, va a ser más frecuente que una persona que no tenga estos factores. Tiene que haber una bacteremia. Lamentablemente la bacteremia se produce inclusive en situaciones especiales,
comunes. Hay trabajos que demuestran que hay bacteremia, inclusive cuando masticamos, por eso dicen que no hay que masticar mucho el chicle. Hay bacteremias, no de alto grado, pero sí hay bacteremias, y una persona, sobre todo que tenga enfermedad en las encías y que mastique chicle, etcétera, y que tenga un factor predisponente, solo eso ya podría provocar endocarditis. Algunos otros procedimientos que se les han atribuido han sido procedimientos dentales, respiratorios, gastrointestinales. Una temporada se asociaba casi directamente a procedimientos dentales y se daba prevención prácticamente a todas las personas que tenían algún predisponente y se hacían algún procedimiento dental. Hoy en día vamos a ver que se ha restringido un poquito eso porque no se ha demostrado científicamente de que sea muy útil y se utiliza solamente en personas de muy alto riesgo. Y también juega un rol importante algunas características de los microorganismos. Los estreptos, los estáfilos, por ejemplo, tienen capacidad de adherirse al endotelio frente a gérmenes gram negativos, por ejemplo, que son menos frecuentes, que pueden ser mucho más virulentos en otras zonas, pero no a nivel cardíaco. Puede haber endocarditis por gérmenes negativos, no está descartado, pero no es lo más común. Entonces son estos tres factores que hacen que se pueda desarrollar una endocarditis infecciosa. Hay varias clasificaciones de la endocarditis, tomando en cuenta muchos aspectos. Una clasificación muy práctica en cuanto al manejo es en cuanto al tiempo que se desarrolla y se complica una endocarditis. Y esta se divide en aguda o en subaguda. Cuando es aguda, habitualmente es un germen muy agresivo. Muchas veces las válvulas son completamente normales, pero van a destruir las válvulas y si no se hace un diagnóstico y un tratamiento intensivo, van a morir en las primeras 6 semanas. En cambio, la subaguda clásica es más en válvulas anormales. El estreptococo es el germen más frecuente, que es mucho menos virulento que un estáfilo. Y una vez más, si estas personas no se diagnostican y no se tratan, van a morir así estos sean más tardíamente. Esta es otra clasificación también con fines de buscar los gérmenes o procedimientos que puedan ser útiles en cada uno de estos grupos. Es diferente una endocarditis en una válvula nativa, mucho más benigna, que una endocarditis en una prótesis valvular. En una endocarditis de prótesis valvular es una enfermedad de muy altos riesgos, sobre todo cuando se presenta en los primeros meses, hasta los 12 meses, hasta el año. Se llama endocarditis precoz en válvula protésica y generalmente los gérmenes son resistentes porque muchas veces han sido contaminaciones intrahospitalarias, inclusive durante la cirugía. En cambio, si hay una endocarditis que es después de los 12 meses, es una endocarditis tardía y los gérmenes son muy parecidos a los de la válvula nativa y el tratamiento inicialmente está dirigido como si tuviera una válvula nativa y no una prótesis. En esta clasificación la separan como otro grupo a los adictos a drogas, porque también su manejo es diferente. Felizmente estas personas responden bien a los antibióticos porque habitualmente comprometen el lado derecho del corazón y cuando hacen embolias o cualquier otra cosa van al pulmón, no así como las que son del lado izquierdo que van al cerebro, al vaso o a cualquier otro lugar. Y un grupo cada vez más frecuente, los que están asociados a los dispositivos. En estos casos hay que retirar completamente todos estos dispositivos cuando se ha demostrado una infección. El tratamiento antibiótico no va a solucionar
el retirar parcialmente los cables de marcapaso, por ejemplo, hasta donde se pueda, no va a solucionar el problema, así que hay que hacer una extracción completa, no solamente del generador, sino también de los cables del marcapaso. Si no estamos atentos a sospechar una endocarditis, pues la podemos confundir con cualquier otro cuadro infeccioso. Ninguna manifestación clínica, ni síntomas, ni signos es específico de endocarditis. Comparten los signos de cualquier otra infección en general. Lo más frecuente será la fiebre. Si tenemos sobre todo un paciente que es conocido, que tiene una enfermedad valvular y de repente cambia su soplo y tiene fiebre o tiene alguna otra manifestación, pues sospechamos que pueda tener una endocarditis. Después, como ven ustedes, las manifestaciones son completamente inespecíficas y con relativamente poca frecuencia. Este paciente que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, ha sido tratado como un problema digestivo ya en como 2 o 3 ciclos y lamentablemente tiene una endocarditis en una válvula protésica, pero que no se había sospechado de este tipo de infección y hoy en día está con una infección muy difícil de tratar. Todas estas manifestaciones clínicas clásicas descritas en endocarditis bacteriana subaguda son poco frecuentes de ver y, como les decía, eran en la época en la cual las endocarditis eran sobre todo producidas por estreptococos, duraban meses prácticamente y se podían ver todas estas manifestaciones de endocarditis infecciosa. Hoy en día, con los estáfilos que se presentan y otros gérmenes más agresivos, las endocarditis habitualmente ya no tienen esa evolución tan larga y estas manifestaciones de tipo inmunológicas, etcétera, cada vez se los ve menos frecuentemente. Tampoco hay un examen específico para decir tiene endocarditis. Lo que tenemos que hacer es tratar de identificar los gérmenes. Según los libros, los hemocultivos deberían ser positivos en un 90 a 95% de las endocarditis cuando las personas no están tratadas con antibióticos. Hay trabajos que han demostrado que una sola dosis del antibiótico puede reducir en un 30 o 40% la probabilidad de poder aislar el germen. A veces uno dice apenas hasta un día, 2 días, no importa, etcétera. No, una sola dosis de un antibiótico puede alterar los cultivos. ¿Y cuál ha sido la explicación? Que es diferente, porque nosotros tenemos un medio de cultivo donde tiene que crecer un germen. Entonces alteramos todo eso con el antibiótico y es suficiente para que nos dé negativo. Pues que la recomendación general es cuando hay un proceso infeccioso, inicialmente deberíamos cultivar para tratar de identificar el germen. Por lo demás, datos de un proceso infeccioso inflamatorio, los hemocultivos por lo menos deberían hacerse 3 tomas de hemocultivos en sitios diferentes y separados, habitualmente 30 a 60 minutos en cada muestra y de diferentes lugares. La bacteremia en endocarditis prácticamente es persistente, así que no es necesario tomar muestras en los picos febriles porque no solamente ahí hay bacteremia. Inmediatamente se sospecha esta enfermedad, se toman las muestras, esté o no con fiebre. Muchas veces tomamos además muestras adicionales cuando el paciente hace picos febriles. Esto ya lo hemos comentado porque podemos tener hemocultivos negativos. En la orina a veces hay hematuria, proteinuria, pero tampoco es nada específico. Cualquier cuadro infeccioso puede producir esto. En el electrocardiograma, si encontramos
trastornos de conducción, sobre todo bloqueo auriculoventricular, es un dato, sobre todo en la endocarditis de la válvula aórtica, de que la infección se ha extendido y está comprometiendo todo el anillo o inclusive está yendo hacia el septum interventricular. Es un signo de mal pronóstico que se desarrolle un trastorno de conducción en una persona que tenga endocarditis. Radiografía de tórax, tampoco nada específico. Si está descompensado el paciente, pues vamos a tener datos de insuficiencia cardíaca. En las embolias del lado derecho vamos a ver áreas como de opacidades a nivel pulmonar porque embolizan hacia el pulmón. Y la ecocardiografía, una vez más, una herramienta muy útil en la cardiología. La ecocardiografía habitual que se hace es transtorácica por fuera del organismo. Puede detectar vegetaciones, pero también pueden escaparse algunas vegetaciones que son pequeñas o sobre todo si tienen prótesis porque distorsionan la imagen. Entonces, si nosotros sospechamos que la persona tiene endocarditis y hacemos una ecocardiografía transtorácica y no encontramos nada, no podemos descartar el diagnóstico, sino tenemos que insistir y buscar otros métodos alternativos que nos permitan identificar el germen, la vegetación o alguna complicación compatible con endocarditis. La ecocardiografía transesofágica es mejor, se ve mejor las estructuras cardíacas, sobre todo cuando hay prótesis. Algunos dicen que directamente se podría recurrir a la transesofágica, pero la mayoría dicen que es una exageración porque muchas endocarditis ya se van a diagnosticar con la ecocardiografía transtorácica. Aparte de la ecocardiografía, hay otros métodos que hoy día están validados, aceptados como criterios diagnósticos, como ser datos de la tomografía y la gammagrafía, sobre todo en personas que tienen prótesis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de endocarditis? Basándonos en estos criterios que tampoco son absolutos. La sospecha clínica sigue siendo la que manda la conducta médica. No es necesario que cumplamos todos estos criterios para hacer el tratamiento o el diagnóstico de endocarditis. Son una base que nos ayuda a tomar decisiones, pero si nuestra sospecha clínica es alta, debemos utilizar otros métodos o hacer un tratamiento si es que no encontramos otra causa de endocarditis. Lo clásico que está descrito son estos criterios para la endocarditis. Obviamente es definitivo, nadie va a dudar. Por ejemplo, si la ha sido operada o alguna otra cosa y encontramos una vegetación en la válvula o ha habido una embolia y aislamos un germen, pues no va a haber ninguna duda. Pero para eso necesitaríamos un estudio patológico que pocas veces se llega a tener, salvo que el paciente complique y se opere. Desde el punto de vista clínico, hacemos el diagnóstico definitivo de endocarditis si tiene dos criterios mayores que vamos a ver ahora, o si tiene un criterio mayor y 3 menores o 5 menores. Una vez más, son guías que nos orientan muy bien, pero que hay que tener muy en cuenta la clínica del paciente. Es una posible endocarditis si solamente tiene un criterio mayor y uno menor o 3 menores. Y en teoría, podríamos descartar la endocarditis en algunas situaciones. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, tiene otras cosas, y es una neumonía y no le encontramos ninguna otra cosa, no tiene soplo, nada, pues está bien que hayamos sospechado una endocarditis. Pero si tenemos una causa clara que explique el cuadro infeccioso, pues descartamos la endocarditis. La respuesta del tratamiento antibiótico en la endocarditis es lenta. Debemos esperar habitualmente 5, 7, 10 días recién hace efecto en cuanto a la resolución de la fiebre en la endocarditis.
Entonces no debemos cambiar antibióticos ni hacer otras cosas los primeros días. Estos criterios dicen que si en menos de 4 días se resuelve la fiebre, deberíamos casi descartar una endocarditis, pero es relativo, todo esto es relativo. Y obviamente, si se ha operado, por ejemplo, la persona pensando que era una endocarditis, que eso le estaba provocando daño valvular y no encontramos eso, pues vamos a descartar la endocarditis. ¿Cuáles son esos criterios mayores? Hemocultivos positivos. Evidencia de lesión endocárdica. ¿Qué es lo que ha cambiado últimamente? Que antes solamente se tomaba en cuenta el ecocardiograma como una evidencia de lesión endocárdica. ¿Y qué veíamos? Las vegetaciones, como una masa oscilante. Si la persona tiene, por ejemplo, una prótesis y tiene dehiscencia de la prótesis, es un dato que apoya el diagnóstico de endocarditis como una nueva insuficiencia valvular. Si la persona no tenía insuficiencia mitral, tiene clínica de endocarditis y vemos que tiene una insuficiencia valvular, así no veamos una masa, es un dato que apoya al diagnóstico de endocarditis. Se pueden ver abscesos, se pueden ver fístulas con la ecocardiografía. ¿Qué es lo que se ha aprobado últimamente como criterio mayor? Es que también datos de la tomografía nos ayudan. Podemos ver lesiones paravalvulares, abscesos muchas veces que no se ven en una ecocardiografía mediante una tomografía. Pseudoaneurismas se pueden ver mejor con una tomografía y también han entrado ya como un criterio mayor. Y lo que les comentaba con una gammagrafía, sobre todo cuando hay prótesis valvular, si hay captación a nivel de la prótesis, es un criterio también mayor para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Si tenemos 2 de los criterios que hemos visto anteriormente, pues hacemos ya el diagnóstico de endocarditis. Hemocultivos positivos y cualquier evidencia de afección endocárdica mediante cualquier método ya es una endocarditis. Ojalá todos los casos fueran así, sería fácil hacer el diagnóstico y rápidamente el tratamiento, pero lamentablemente no es así. Habitualmente tenemos hemocultivos negativos en nuestro medio, como ya hemos mencionado, así que tenemos que basarnos en otros criterios menores. Si tiene una cardiopatía congénita cianótica, por ejemplo, si el paciente es drogadicto, es un criterio menor. Si tiene fiebre, es un criterio menor. Algunos fenómenos vasculares, nuevamente la tomografía y la resonancia han permitido, si ustedes quieren, hacer más diagnósticos de endocarditis, porque es un criterio menor. A veces personas tienen un deterioro un poquito del sensorio y antes no se los consideraba como criterio menor de endocarditis. Hoy en día, si hacemos una tomografía y resonancia y vemos algunos fenómenos embólicos, pues apoyan al diagnóstico de endocarditis como un criterio menor. Hay fenómenos inmunológicos, también como criterios menores, y si cultivamos algunos gérmenes, pero que no son típicos de endocarditis infecciosa. Un germen gram negativo, por ejemplo, es poco probable inicialmente que produzca endocarditis, pero es un criterio menor y si tenemos otro criterio mayor que apoya el diagnóstico, pues también lo vamos a tomar en cuenta. Lo mismo la ecocardiografía, si no tiene el clásico que hemos descrito, puede apoyar al diagnóstico de la endocarditis. En 5 minutos terminamos. Hay algunas complicaciones serias en la endocarditis, la más frecuente insuficiencia cardíaca, abscesos, trastornos de la conducción, aneurismas, ruptura de los aneurismas a veces fatal, que puede ser a nivel cerebral y también en otros territorios. Lo peor
la dehiscencia de las prótesis porque habitualmente hay que reintervenir y tienen una elevada mortalidad. Y en cuanto al tratamiento, no les voy a distraer mucho porque el tratamiento básicamente depende del germen que se ha aislado. Por eso es que es muy importante hacer inicialmente los hemocultivos. Si no tenemos hemocultivos positivos y no podemos identificar el germen, se hace un tratamiento empírico inicial. Hay una discusión, lo más racional, indican las guías hoy en día, que no administremos antibióticos rápidamente si el paciente está compensado. Solamente demos antibióticos cuando está descompensado, cuando está crítico, sin identificar el germen. Tratemos de identificar primero el germen y utilizar el antibiótico dirigido a ese germen. Pero si el paciente está crítico, no podemos esperar, así que hacemos un tratamiento empírico sin demostrar todavía el germen. Y este tratamiento varía, hay varios esquemas que van cambiando paulatinamente. Depende si la endocarditis, por ejemplo, es nativa o tardía en una válvula protésica, se puede utilizar esta combinación de medicamentos. Hoy en día se está utilizando la vancomicina, según las guías internacionales, y en lugar de la gentamicina prácticamente se está utilizando la ceftriaxona, que tiene menos efectos adversos, y se ha demostrado también que tiene muy buena utilidad. Esto es lo que nos critican algunos que queremos seguir a ciegas estas recomendaciones, utilizar banco y ceftriaxona. De entrada nos dicen que es una exageración, que con ceftriaxona sería suficiente en nuestro medio, porque todavía el estreptococo aparentemente es más frecuente, pero bueno, como les digo, mi opinión personal es que mientras no me demuestren que eso es real con estudios grandes, yo voy a tratar de seguir, y si yo tengo que decidir, lo voy a seguir decidiendo por algún esquema internacionalmente aceptado. Si la válvula es precoz, la endocarditis es precoz, ampliamos el esquema, vancomicina, gentamicina más rifampicina. Hoy en día también ha cambiado un poquitito esto y se están asociando carbapenémicos o cefepime a este esquema. Vancomicina, gentamicina más imipenem, por ejemplo, o si tenemos cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, se podrían utilizar. Y opcionalmente la rifampicina. Son esquemas que van cambiando, que varían a veces de acuerdo a las escuelas. En este paciente que les comento, nosotros hemos utilizado o estamos utilizando en este momento vancomicina, gentamicina y más imipenem para ver cómo responde al tratamiento inicial. Es mucho más fácil. Se puede utilizar un solo fármaco como la ceftriaxona, pero siempre y cuando he identificado al germen. Y en algunos casos hay que recurrir a la cirugía. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no debemos esperar y se debe operar. Se hace un tratamiento antibiótico, pero si está muy descompensado, no se espera para hacer la cirugía, se opera inmediatamente. Si damos antibióticos y la fiebre persiste, los hemocultivos persisten positivos después de 7 a 10 días, se debe operar. Si tiene embolia a repetición y si tiene vegetaciones grandes, dicen más de 10 o 20 milímetros, se debe operar. Si hacen abscesos, se debe operar. Los hongos no responden solamente al tratamiento antimicótico y requieren un abordaje mixto, quirúrgico y antimicóticos. Y creo que esta es la última, es en cuanto a la prevención. Hasta el 2007 se hacía prevención de endocarditis prácticamente en todas las personas que iban al dentista y tenían alguna enfermedad valvular. ¿Por qué? Porque el razonamiento es, tiene un predisponente, va a ir al dentista, van a hacer maniobras en los dientes que por ahí están infectados, van a hacer bacteremia y van a hacer endocarditis.
Ese es el razonamiento y se ha utilizado durante muchísimos años antibióticos en toda persona que tenía enfermedad valvular e iba al dentista. Después se ha revisado y se ha demostrado que no habían trabajos que justifiquen hacer eso y que no había una relación tan clara y que más bien se estaba generando resistencia a los antibióticos que se estaban utilizando en forma innecesaria y han cambiado las recomendaciones a partir del 2007. Entonces solamente recomiendan hacer prevención cuando vas al dentista y van a tratarte las encías, etcétera, en pacientes de alto riesgo, ya no en todas las personas que tengan, por ejemplo, una enfermedad valvular. ¿Quiénes son estas personas de alto riesgo? Una prótesis, sí, porque ya hemos visto que la endocarditis en la prótesis es muy grave. Entonces, ante la duda de que si sirve o no sirve, mejor se le hace un tratamiento preventivo. Si ya tuvo una endocarditis previa, quiere decir que tiene un predisponente a hacer retorno de endocarditis, se hace prevención. Cuando hay cardiopatías congénitas cianóticas que no se han corregido completamente, se debería hacer. Y en la otra guía europea es pacientes que han tenido un trasplante cardíaco. Un trasplante cardíaco, si se infecta, pues ya es mucho haber hecho todo el trámite, todo el aparataje para llegar a un trasplante y que se nos infecte no es lo mejor. Entonces, en estas situaciones especiales, solamente hoy en día se está haciendo el tratamiento preventivo. Se está discutiendo otra vez, dicen que también ha aumentado un poquitito, etcétera, pero todavía se mantienen estas recomendaciones. Como indicación clase 3, como ustedes ven, no hay que hacer en todas las personas que tengan problemas valvulares ni tengan una cardiopatía congénita, solamente en los de más alto riesgo. Y dicen que más efectivo que dar antibióticos ocasionalmente, solamente cuando vayan a ir al dentista estas personas, es manejar bien la higiene bucal. Ir al dentista frecuentemente y hacer todos los tratamientos para que la boca no esté infectada. Más efectivo que darle los antibióticos. Los esquemas también se han simplificado. Antes se hacía antes y después de un procedimiento. Hoy en día prácticamente se hacen tratamientos con una sola dosis. 2 gramos de amoxicilina, 1 hora antes, es suficiente. Si tiene alergia, se puede utilizar la clindamicina, por ejemplo, o la cefalexina en algunos casos que tengas alergia o que no puedes utilizar vía oral. Una sola dosis hoy día es suficiente como prevención. Muy bien, nos hemos extendido hoy un poquitito, pero bueno, hemos abarcado 2 temas del programa. Mañana es Jueves Santo. Yo no tengo ningún problema de hacer la clase. Nos faltan todavía varios temas y tenemos que terminar la próxima semana. Y la próxima semana hay un curso muy interesante que me gustaría que puedan asistir por lo menos un par de días. Así que esperemos terminar todos los temas hasta el día miércoles. El día de mañana depende de ustedes. Si quieren hacer la clase, la hacemos. Y si quieren, la hacemos la próxima semana o les grabo la clase y se las paso la clase. Pero hasta el día miércoles tendríamos que terminar. ¿Qué dicen, jóvenes? Perfecto. Mañana nos vemos a las 7. Chao, hasta mañana.